¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro con una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy analizamos el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2015, un tema que se ha estado estudiando en el Congreso en las últimas semanas. Cada año, durante el último trimestre, el Poder Ejecutivo somete al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para los gastos del año entrante. Asimismo, surgen nuevamente las discusiones en torno a una serie de leyes que establecen montos específicos para diversas instituciones calculados de acuerdo al Producto Interno Bruto o al total del presupuesto. Veamos cuáles de esos porcentajes establecidos por ley se cumplen y cuáles nunca se han cumplido y han quedado como letra muerta. Existen al menos 9 instituciones, incluyendo los ayuntamientos de todos los municipios del país, que por ley deben recibir un porcentaje específico para que puedan gozar de autonomía económica, presupuestaria y administrativa por el rol que desempeñan y su importante papel en el desarrollo del país. El Congreso tuvo siempre la intención, cuando aprobó todas estas leyes, siempre tuvo la intención de que desde el Ejecutivo se le asignaran los fondos, que según estudios que se habían hecho en esa época, le corresponderían a instituciones que son clave del Estado Dominicano, a los fines de que pudieran ejercer con efectividad, en fin, lo que serían sus funciones y sus labores. De estas leyes, solo una se ha cumplido parcialmente desde su promulgación el 28 de junio del 2004. Se trata de la Ley 194-04, que otorga autonomía presupuestaria y administrativa a los poderes legislativo y judicial, al Ministerio Público y a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, solo el artículo 2 de esta ley se cumple a cabalidad cada año. El mismo asigna al Congreso Nacional por lo menos el 3.10% de los ingresos internos adicionales y recargos establecidos en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. El Congreso siempre ha honrado lo que como Congreso le corresponde en esas leyes como presupuesto. Y ese 3.10 se descompone un 30% para el Senado y un 70% para la Cámara de Diputados, porque es más amplia la composición. Pero de los 3 artículos que establecen montos específicos para diversas instituciones y poderes del Estado, 2 de ellos nunca se han cumplido. Por ejemplo, el artículo 3 de la Ley 194-04 establece que el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán de por lo menos un 4-10% de los ingresos establecidos en el presupuesto nacional. Que se descompone un 2.66 para el Poder Judicial y un 1.5 para el Ministerio Público. Entiéndase, un 65% para el Poder Judicial y un 35% para el Ministerio Público. Eso tampoco nunca se ha cumplido. Generalmente se le asignan menos de la mitad de lo que, en virtud de esas disposiciones legales, le correspondería a estas instituciones. Tampoco se ha cumplido con el artículo 4 de dicha ley, que designa que el presupuesto de la Cámara de Cuentas será de por lo menos el 0.30% de los ingresos establecidos en el presupuesto del país. Bueno, cuando tú ves el presupuesto, definitivamente, dada la lógica del Estado Dominicano, en la actual coyuntura es imposible asignar esos porcentajes. El dinero no da. El dinero no da. Por los niveles de endeudamiento, por los compromisos de pago que tenemos, la situación que tenemos con el sector eléctrico, el subsidio. Para Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la falta de fondos para el sistema judicial y el Ministerio Público afecta a los niveles de credibilidad de la sociedad sobre el servicio que recibe de estas instituciones. Resalta que, según estudios, solamente el 26% de los dominicanos cree en nuestro sistema de justicia. Nosotros hemos dejado de crear tribunales o de poner a operar tribunales. Por ejemplo, hay 99 tribunales creados por ley que no han podido ponerse a funcionar por falta de recursos. Están haciendo falta jueces. Para que tú tengas una idea, el 97% de los fondos que recibe el Poder Judicial es para gasto corriente.
Es decir, todo lo que tiene que ver con la implementación de proyectos, programas de capacitación, en fin. Evidentemente de que es una institución que comienza a estancarse. Castaños asegura que la situación del Ministerio Público es aún más precaria, pues maneja mucho más personal que el Poder Judicial y además tiene bajo su cargo la administración del sistema penitenciario. Hoy en día, el sistema penitenciario tiene más de 27,000 internos, a los cuales ese presupuesto del Ministerio Público le tiene que garantizar la comida, la salud, una serie de cosas. Por eso lamenta que en el presupuesto del 2015 ni siquiera le asignan la mitad de lo que por ley le corresponde al Ministerio Público. Hay muchos ministerios públicos que ni siquiera tienen seguro de vida, que no tienen vehículo, que están despachando sus asuntos en pasillos. Pero tú estás hablando del actor del sistema que no solamente es el que dirige la investigación, sino el que instrumenta el expediente y el que lo defiende ante el Poder Judicial. Por eso a Finjus le preocupa que la falta de recursos afecte el desempeño de la Procuraduría General de la República y la calidad de sus servicios a la población. Nosotros por falta de recursos no le hemos podido asignar, por ejemplo, a la unidad que creó el Ministerio Público de defender a la víctima. Nosotros no hemos podido poner a operar esa unidad que defiende a la víctima por falta de recursos. Tal y como denunciamos a finales del año pasado, la Defensoría Pública se encuentra en la misma situación de precariedad y han demandado en múltiples ocasiones más recursos para poder defender con la mayor calidad posible los más de 29,000 casos que asumieron en materia penal el año pasado. Que debiéramos de tener 450 defensores y solamente tenemos 123. Que debiéramos de tener 35 oficinas, porque eso es un mandato constitucional a nivel nacional, y solamente tenemos 25. Es decir, hay un problema de gestión que se refleja en la calidad del servicio. ¿Tú sabes cuántos expedientes llevan nuestros defensores? Cada uno, de 400 a 700 expedientes. Otra de las asignaciones otorgadas por ley que no se cumplirán en el presupuesto del próximo año es la del sector salud, que según el artículo 24, acápite 2.33 de la Ley 0112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, el gasto público en salud para el año 2015 debería ser de un 2.8% del Producto Interno Bruto. Solamente le están asignando para el 2015 el 1.5, ni siquiera la mitad. Entonces, frente a una situación como esa, tú también quitarle la cuota de recuperación, esas son de las cosas que uno no entiende en este país. ¿Y qué pasó? Colapsó el sistema. Tan sencillo como es. Porque a fin de cuentas el problema de la salud en la República Dominicana, que es donde confluye la miseria con el dolor en este país. Castaños entiende que así como ha ocurrido con el sector salud del sistema de justicia, también podría colapsar. Es un problema, primero, de gestión, segundo, de presupuesto, y tercero, es un problema que tiene que ver con todo lo que ha sido la falta de políticas públicas a lo interno de todo lo que tiene que ver con el sector salud en la República Dominicana. Y para usted poder eso, montarlo, estructurarlo, usted tiene que poner dinero. Pero aquí hemos preferido estar aumentando la nómina y nos hemos olvidado de las instituciones. Y ya comenzamos a ver cómo comienzan a colapsar. Sector salud, colapsó. Sistema de justicia, si no le asignan los fondos, va a colapsar. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia lo está advirtiendo. Otra partida asignada por ley que no se cumple es la de los ayuntamientos, que según el artículo 3 de la Ley 166-03, a partir del año 2005, se le deberían consignar el 10% de los montos totales de los ingresos del Estado Dominicano. Cuando tú te vas al presupuesto del 2015, se le están asignando, debieran de asignársele unos 65,000 millones de pesos a todos los ayuntamientos. No llega a 20,000.
millones lo que se le ha reservado a los gobiernos locales. Tampoco se ha cumplido con otorgar un subsidio mínimo del 5% del presupuesto nacional para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, establecido por el artículo 3 de la Ley 5778-61. El Ejecutivo tiene el monopolio del presupuesto, que eso es lo que la ley dispone, sí. Pero eso está trayendo como consecuencia de que el Ejecutivo, que es el poder del Estado más dispendioso, muchas veces, para poder justificar ese monstruo que ha creado, vive sacrificando entonces a poderes o a instituciones del Estado que no lo son. Según la Ley 136-03, Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que crea el CONANI, en su artículo 448, establece un presupuesto anual específico a este consejo, equivalente a un mínimo del 2% del presupuesto nacional, lo cual tampoco ha sido honrado desde que se promulgó la ley hace 11 años. Y aquí tú te encuentras con que por la falta de recursos y por haber dirigido los fondos a sectores que ni son productivos y que no tienen ningún tipo de impacto para que nos podamos desarrollar, estamos viendo cómo nuestras instituciones están colapsando. Eso es lo que está pasando. Colapsó el servicio exterior porque se masificó de una forma tal de que no hay forma de que eso funcione. Aparte de la asignación del Congreso Nacional, solo otra de las partidas consignadas por ley se cumple desde el año 2013. Se trata del 4% del PIB para educación, establecido por la Ley General de Educación 6697 en su artículo 197, y cuya aplicación se consiguió tras una lucha titánica de la sociedad civil y la población, que tomaron las calles demandando el cumplimiento de este mandato. Que dicho sea de paso, ese 4%, según el artículo 24 de la Estrategia Nacional del Desarrollo, para el 2015 ya no sería un 4%, sino un 5%. Cuando tú ves cómo está distribuido el presupuesto, ese 5% que ya establecía la Estrategia Nacional de Desarrollo no se va a cumplir. Aunque Castaño se entiende que es imposible cumplir con todos estos porcentajes establecidos por ley, afirma que es necesario controlar más el presupuesto que maneja el Poder Ejecutivo, el cual tiene un gran gasto corriente en empleomanía, lo cual no aporta a la mejoría de los servicios básicos ni a una adecuada distribución de las riquezas del país. A finales de septiembre, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional el anteproyecto de ley de presupuesto para el 2015, el cual asciende a 630.934 millones de pesos. Sin embargo, expertos afirman que este presupuesto mantiene una política fiscal deficitaria que sigue el patrón de incremento de la deuda pública, característica invariable desde el año 2000. El presupuesto del año que viene mantiene la práctica de sobreestimar los ingresos fiscales y subestimar el gasto público. Así lo indica un análisis realizado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el cual advierte que esto genera un mayor déficit fiscal y aumento de la deuda pública. Los gastos de intereses, de pago de intereses de la deuda pública se incrementan en casi 24%. Eso implica que, o eso refleja más bien, que el endeudamiento que hemos asumido durante los últimos años ha ido incrementándose rápidamente y que consecuentemente los pagos de interés se van incrementando. Y es que para el presupuesto del 2015, el gasto corriente, que incluye 4 grandes renglones, representará un 85.1% del total del gasto público, superando el 74.5% que se presupuestó para este año. El gasto de consumo, que es pago de empleado y de compra de bienes y servicios, el gasto de intereses, que es cuánto pago por el servicio, por los intereses de la deuda pública. La cuarta gran partida son las transferencias corrientes, que es cuánto destino, por ejemplo, a subsidio eléctrico, a organizaciones privadas sin fines de lucro,
Y por último, el gasto de la seguridad social, que bueno, es relativamente bajo, pero es una partida de gasto importante. El actual gobierno, en 2 años, ha empleado más de 75,000 nuevos empleados públicos. Y evidentemente tenemos una nómina estatal que se lo está comiendo todo. El alto monto del gasto corriente limita el gasto capital a un 14.9%, es decir, unos 78.920 millones de pesos, lo que representa un 19.2% menos que el presupuestado para este año. Sin embargo, el economista Ernesto Selman considera que al gasto capital se le debe poner más atención, pues el gasto corriente no tiene un impacto más allá del consumo que se realizó en el año correspondiente. El gasto de capital puede tener retornos a largo plazo y tiene ese gasto de inversión hoy, puede tener retornos en el futuro y eso crea cierta capacidad productiva, cierta plataforma para que el sector privado entonces pueda desarrollar las actividades productivas. Además, resalta que en el presupuesto del próximo año se subestima el gasto corriente, principalmente por la asignación al subsidio eléctrico. Se plantea un nivel de 900 millones de dólares y nosotros estamos estimando que el subsidio llegará a unos 1.200 millones de dólares. Es decir, que ahí también habían unos 300 millones de dólares de diferencia. El senador Tommy Galán, presidente de la comisión bicameral que estudió el anteproyecto de ley, explicó que acordaron asignar mayores recursos a algunas instituciones y poderes del Estado. La dirección del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Cámara de Cuentas, y había en un punto varios que era básicamente aspectos que iban dirigidos a regiones o provincias. En la medida de la cantidad se iba a establecer. El Senado aprobó de urgencia el pasado miércoles en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2015 y su adendum por un monto de 630.934 millones de pesos. Dentro del mismo, se establecieron 100 millones de pesos para la Defensoría Pública. Entendemos que es positivo, pero no es suficiente, debido a que la defensa pública viene arrastrando desde varios años un déficit en su presupuesto, lo que ha impedido que se siga dando la atención que se piense que se tiene planificada dar a la ciudadanía. También es bueno resaltar que por el propio presidente están consignados en el presupuesto alrededor de 300 millones de pesos para la construcción de un nuevo palacio de justicia en la zona oriental. Con el adendum también le incrementaron unos 200 millones de pesos al Tribunal Constitucional, a la Cámara de Cuentas le asignaron 50 millones más y al Consejo Nacional de la Competitividad otros 50 millones de pesos. No se pierda cuando regresemos las posibles soluciones y recomendaciones de expertos sobre cómo se debe estructurar el presupuesto en el futuro para que haya una mejor distribución de las riquezas y podamos obtener mayores resultados hacia la vía del desarrollo. Según algunos expertos, para que el gobierno pueda mejorar el impacto del gasto público, debe diseñar un presupuesto más eficiente, basado en metas específicas que contribuyan al desarrollo de las áreas sensibles como salud, educación, inversión en infraestructura que pueda generar un retorno para nuestro país. Elaborar el presupuesto en base a metas y resultados, no solo incluyendo los recursos para adquirir un conjunto de insumos, es una solución que proponen algunos expertos para hacer más eficiente el gasto del Estado. Aunque lleva algunos años para que su implementación se haga efectiva, ha dejado beneficios positivos en países como Chile, donde se ha puesto en ejecución. Y le ha sacado un gran resultado por el hecho de que le aumenta el nivel de eficiencia en el proceso de asignación de recursos y eleva lo que es el costo-beneficio de cada peso gastado en forma de ya sea inversión pública o ya sea de gasto corriente. De manera que es basado en resultados que se logra en realidad mejorar lo que es la eficiencia del gasto público.
El economista Jaime Ariztía Escuder propone analizar la posibilidad de cambiar el sistema actual de distribuir los recursos, en especial las leyes que asignan recursos fijos provenientes del Producto Interno Bruto. Se quiere construir cualquier tipo de infraestructura o se quiere financiar, por ejemplo, la tanda extendida. Eso es lo típico como se formula el presupuesto. Entonces se establece que se va a construir todo este tipo de infraestructura o que se va a financiar este tipo de gasto corriente. Lo que hay que hacer es ahora transformar esa metodología en uno que sea base de resultados, donde se diga, ok, con la carretera yo necesito que aumente la producción en tanto o que disminuyan los accidentes en tanto. Esos son resultados. Tanto Escuder como Ernesto Selman coinciden en que el modelo actual de repartición de los recursos del presupuesto del Estado no es viable y por lo tanto no es posible cumplir con lo estipulado en las distintas leyes que asignan montos específicos a instituciones que cumplen un importante rol en el desarrollo de la nación. Ya los organismos internacionales le han dicho al gobierno que tiene que revisar esto. E incluso yo he visto que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también ha señalado que se requiere en el país una modificación de ese conjunto de leyes que tenían un buen propósito, un buen espíritu, pero eso se puede sustituir perfectamente si tú tienes un presupuesto basado en resultados. Tú puedes eliminar totalmente todas esas leyes si tú dices, bueno, yo necesito estos resultados y para yo tener estos resultados tengo que asignar estos recursos. Hemos hecho estudios internos y organismos y otras instituciones internacionales, la Universidad de Harvard, etcétera, han hecho estudios y básicamente, con respecto a República Dominicana exclusivamente, y básicamente las conclusiones es que no es suficiente incrementar el gasto en educación en este caso, porque más plata no necesariamente te lleva a mayor cobertura y a mejor calidad de la educación. Además, la asignación del presupuesto en base a resultados, según Ariztía, aumenta la presión en el Congreso, pues los obliga a cumplir con los objetivos estipulados para cada sector. Si no cumple con esos objetivos, si no cumple esas metas, entonces tú no le vas a asignar el presupuesto. Tú vas a ver cómo la cumple. Esa es la forma en que tú debes manejar el presupuesto. Y así le da capacidad al gobierno de sacar el máximo provecho a cada peso que estamos gastando. Quiera Dios que el Congreso Nacional, con la mayor sinceridad posible, quiera Dios que haga un ejercicio real, efectivamente, como órgano de control del Estado, porque hay uno que administra, pero hay otro que controla al administrador. Comienza a ejercer sus funciones de fiscalización y del control frente al Ejecutivo. Porque de que históricamente ha sido dispendioso. Se espera que para este martes la Cámara Baja también apruebe de urgencia este proyecto de ley que establecerá los recursos con que contará el Estado para el próximo año. Si el gobierno dominicano continúa priorizando el gasto corriente sobre el gasto de capital, estaría ampliando los riesgos de la política fiscal en el futuro. Por eso es necesario que como ciudadanos estemos atentos a la elaboración y la ejecución del presupuesto nacional y exigir un mayor retorno por el pago de nuestros impuestos a través de una mejor calidad en salud, educación, seguridad ciudadana y distintos servicios básicos que son vitales para el desarrollo de una nación y el aumento del poder adquisitivo de la ciudadanía.